Entonces tenemos varias alternativas para la carretera central y tenemos otros corredores, como por ejemplo el que está en Puno, en Desaguadero, otro que está Puente Camiara, Tacna, Tacna Hilo, Tacna Tarata, Tacna Palca, el corredor entre Cajamalca, Salendín Balsas, Desvío Chachapoyas, Pedro Ruiz, el que va entre Puente Huarochirí, Yuracmarca, Siguas, Huacaracucho y San Pedro de Chonta, el que va de Huancayo, Imperial, Iscuchaca, Ayacucho, Imperial, Pampas Mayo, que es parte de la zona del BRAE, el que va entre Ayacucho, Andahuaylas, Puente Sahuinto, el que va entre Huánuco, La Unión, Huayanca, Desvío Antamina. Cuando yo era hace 2 años y medio presidente del Banco de la Nación, estuve muy motivado y dispuesto a visitar todas las oficinas del banco. Y visité más de la mitad de las oficinas del Banco de la Nación, que son más de 400. ¿Cuántos son exactamente? 428. Bueno, en mi época, hace 2 años, todavía estaban por las 416, han crecido un poco más. Pero visitaba las oficinas y recuerdo mucho que hice un viaje entre Huánuco y La Unión, que me demoró todo un día entre ir y venir, para dormir nuevamente en Huánuco. Una carretera preciosa, perdón, una trocha preciosa, ¿no? Pero que felizmente Dios quiso que pudiera hacerla porque no había una lluvia tan fuerte y ahora la estamos asfaltando. Ese es un poco el cambio fundamental de la noche al día que se produce en muchísimos pueblos de nuestro país. Y el mantenimiento, repito, es un aprendizaje, una lección aprendida. 20-30% de todo lo que significa el esfuerzo que estamos haciendo en carreteras lo estamos dedicando a conservación. Y en estos momentos tenemos más de 1.000 millones de soles dedicados a conservación. Y hemos incorporado 9 ejes adicionales de carreteras del Proyecto Perú, en adición a las carreteras grandes que estamos desarrollando. Y aquí la más emblemática es la Quino a San Francisco Unión Mantaro, que es una vía neta en la zona del BRAE, donde estamos combatiendo el narcoterrorismo y donde está precisamente la zona del Biscatán, que es la zona de donde nuestras Fuerzas Armadas y Policiales han expulsado a los rezagos que hay de terrorismo, y esto es lo que ha originado su tremendo enfado, porque los han expulsado de la zona que por años ellos estaban usando como cuartel, ya no para la lucha armada, ya no para el desarrollo de principios ideológicos que busquen una toma de poder, no, para hacer allí un cuartel general de circulación de la mercancía ilegal del narcotráfico, resguardada por los rezagos del terrorismo. En eso consiste el trabajo de los terroristas ahora, tener dinero ilegal del comercio ilegal de la coca y en base a eso generar sus recursos para desarrollar su actividad ilícita. Y como el Ejército y la Fuerza Armada con gran sacrificio los han expulsado, entonces están desarrollando acciones fuera de la zona, porque lógicamente están en una guerra. Tenemos también carreteras de integración en el eje entre Perú y Ecuador que fortalecen el dinamismo y la integración fronteriza. Tenemos el eje 1, Piura-Guayaquil, donde en estos momentos se está construyendo la variante internacional de 8 o casi 9 kilómetros en el lado peruano. Tenemos el eje 2, Sullana-Arenillas, más conocida como la carretera Sullana-El Alamor, que ya hemos decidido empezar a construir este año. Tenemos el eje Sullana-Loja, que en estos momentos tiene toda la vía peruana asfaltada, ¿no?, hasta el puente Macará. Tenemos el eje 4, Saramiriza-Loja, que en estos momentos está en construcción en el tramo entre El Reposo y Durán, con una inversión de más de 172 millones de soles. Y tenemos el eje 5, Saramirizo-Soldado Méndez, que todavía está en estudio. Y tenemos entonces carreteras del BRAE que van a permitir acompañar a nuestra Fuerza Armada, ya no para la lucha armada, sino para la lucha del desarrollo, puesto que los campesinos que antes se dedicaban a cultivar la coca, ahora necesitan tener alternativas para sacar su mercadería. Y la alternativa tiene que ser por alguna carretera. Y ahí están las 2 carreteras que están empezando a construirse este año. Y también las carreteras nos permiten trabajar de la mano con el sector turístico. Ahí está lo que se llama el Circuito Norte César Vallejo. Estamos recapeando la vía que va desde el puerto de Salaberry hasta, digamos, el desvío en la Sierra de la Libertad de Otusco. Y después tenemos la carretera Cayacuyán-Huamachuco, que ya ha sido terminada y asfaltada, y tenemos la Shore y Santiago de Chuco, que está empezando a construirse con un ancho de 6 metros.
Y desde allí nos vamos hasta Payasca, en Ancash, y desde ahí nos vamos hasta Cajabamba, en Cajamarca. Entonces no solo vamos a tener una carretera o varias carreteras que integran la sierra con la costa de la Libertad, sino que vamos a tener por primera vez, ¿no?, carreteras que permiten unir la sierra y la costa de la Libertad con la sierra de Ancash y con la sierra de Cajamarca. De paso vamos formando el eje, ¿no?, de la longitudinal de la sierra, que es la paralela a la Panamericana, pero por la sierra desde Puno hasta Amazonas. Y eso es también un aspecto fundamental de la infraestructura. Y estos son 500 millones de soles solamente en el eje de la Libertad. Y por eso el turismo está desarrollando ejes temáticos. Se desarrollan circuitos turísticos donde el objetivo es rememorar, repasar dónde vivía el poeta, donde se hicieron determinados pasajes de su inspiración para alguna de sus novelas más conocidas, y entonces vamos trabajando el circuito del norte con Vallejo, o el circuito de Lima con Vargas Llosa, o el circuito de Arguedas, y de paso vamos generando vías de comunicación que permitan desarrollar esos circuitos. Pasando el tema de carreteras, podría contarles toda la noche más de carreteras, pero ya está bien. Creo que se han dado cuenta de la magnitud del esfuerzo que estamos haciendo. En los últimos 3 años hemos generado 33% más de carreteras que todas las carreteras que existían antes. Teníamos 8.000 kilómetros de carreteras y hemos generado cerca de 2.800 kilómetros de carreteras adicionales. Y por supuesto no he contado varias de las que les he mencionado que todavía no están listas, pero van a estar. En puertos tenemos el puerto del Callao como nuestro puerto emblemático. El Callao siempre ha sido un eje estratégico y por eso el Callao tiene un puerto, porque estamos ubicados en la parte central de la América del Sur. Desde el Virreinato y por supuesto en la República, Lima y el Callao fueron escogidos como ejes claves estratégicos y por eso no fue Jauja la capital, ¿no?, que originalmente se había pensado. Muy bien, entonces en este puerto del Callao, donde tenemos esa tremenda ventaja física, estratégica, geográfica, ¿no?, nunca hemos aprovechado esa capacidad de ser hubs, de ser centros de operaciones a partir de los cuales se pueda desarrollar negocios adicionales. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Todavía en algunos sectores, cada vez minoritarios, cuando se hace una obra de este tipo, se empieza a pensar en pequeño, se empieza a pensar con una visión muy chiquita. La democracia es para debatir y por supuesto en la discusión, en el debate está el enriquecimiento que siempre enseña, pero la democracia también es para educar. La democracia también es para informar. Y cuando uno educa e informa, y esta es una universidad, uno tiene la obligación de plantear con carácter científico los temas. Y digo esto porque a mí me da mucha pena cómo a veces, frente al tiempo que hemos perdido en nuestra historia republicana, y frente a las posibilidades que hoy nos presenta la vida, la historia, y si somos creyentes de Dios, ¿no?, a veces todavía dudamos, o algunos sectores todavía están con una visión tan pequeñita y de tan corto plazo. En el Perú debemos aprender a actuar con autoestima. Basta ya de lamentarnos de los buenos que fuimos pero nunca ganamos, de los buenos jugadores que tuvimos que todavía siguen jugando en partidos de exhibición porque los actuales muchachos no los igualan a pesar de que son más jóvenes y con físico en toda su brillantez. Basta ya de pensar en los triunfos morales, basta ya de pensar por qué vienen los de afuera, cuando en realidad deberíamos decir por qué no nos vamos nosotros también a desarrollar nuestras propias inversiones. Y entonces los puertos son un excelente ejemplo. Aquí tenemos una ubicación geográfica en la que nos puso Dios, pero nosotros todavía reclamamos y pensamos en pequeñitos, ¿no? Decimos, el puerto del Callao entonces no va a competir con Matarani, y Matarani con Paita, y Paita con el Callao. ¿Qué es eso?